Bienvenidos a su programa Respuestas Apologéticas, un espacio en donde desde la razón daremos respuesta a sus dudas sobre la fe. Mi nombre es Dante Urbina, apologista católico, y bueno, voy a acompañarlos en este viaje. Vamos a las preguntas. Se está partiendo una premisa falsa, la premisa de que uno es dueño de su vida. No, el dueño de nuestra vida es Dios. Esto es muy claro en una cosmovisión cristiana, y ya en episodios anteriores hemos dado buen sustento racional sobre la veracidad de tal cosmovisión. Entonces, ¿qué es lo que nos informa la Escritura? Por ejemplo, en Job 12:10 leemos: en su mano está el alma de todo viviente. Esto quiere decir que en las manos de Dios está la vida de toda persona. En el lenguaje hebreo, cuando se hace referencia a alma, esto equivale a vida. Jesús también fue muy claro y muy enfático en términos de que nosotros no somos los dueños de nuestras vidas. Nosotros somos administradores. Nuestra vida es un regalo, un don. Así como en la parábola de los talentos de Mateo capítulo 25, en que se da dones, bueno, cada una de las cosas que se nos da y nuestra vida misma es un don. Pero este don implica responsabilidad. Tenemos que responder sobre cómo lo hemos usado. Así como el administrador de una empresa debe responder ante los propietarios, por ejemplo la junta de accionistas, nosotros deberemos responder sobre nuestras vidas ante Dios, que es el auténtico dueño. Entonces Jesús deja muy claro esto, por ejemplo en Mateo 5:36, donde él dice: no jurarás por tu cabeza, porque no puede hacer blanco o negro ni uno solo de tus cabellos. Aquí Jesús está utilizando hebraísmos. Hebraísmos son formas de expresión hebreas para transmitir cierta idea. Cuando Jesús dice no jurarás por tu cabeza, se refiere a no jurarás por tu vida. Así, por ejemplo, perder la cabeza es perder la vida. Y luego el decir no puede hacer blanco o negro ni uno solo de tus cabellos es una forma de transmitir la idea de que al final no podemos disponer sobre nuestras propias vidas. No podemos determinar con certeza, por ejemplo, cuándo vamos a morir. Se da el caso de personas que se los puede llevar alguna enfermedad antes de lo que se lo esperaban. También se puede dar el caso de personas que intentan suicidarse y creen que ya tienen bajo su control que van a morir y por alguna circunstancia terminan no muriendo. Entonces, realmente el destino de nuestras vidas está en manos de Dios. Pero cuando nosotros nos arrogamos para nosotros mismos el disponer de nuestra vida, le estamos robando a Dios, porque Él es el verdadero dueño. Entonces nosotros estamos tomando ilegítimamente de algo que no nos pertenece. Y bueno, Dios eventualmente puede permitir esto, pero no es lo que es su voluntad positiva para nosotros. Nosotros no somos quienes para disponer de nuestras vidas. Jesús en Mateo 6:27 dice: ¿quién de ustedes, por más que se preocupe, puede añadir una hora a su vida? Entonces nosotros no somos los dueños soberanos de nuestra propia vida. Asimismo, encontramos que además de ese pecado de robo y de soberbia, de que uno mismo se asume como el dueño de su vida, dejando por fuera a Dios, el suicidio también es pecado por motivo de que suele estar asociado a la desesperación, que es un pecado contrario a la virtud de la esperanza. El problema de la desesperación es que en ese momento la criatura se cierra sobre sí misma y se olvida de que hay Dios. Deja de confiar en el amor de Dios, en la misericordia de Dios, en la existencia de Dios. Y cerrándose a sí mismo, se ciega al amor, se ciega a lo trascendente. Y claro, ahí lo que le queda es la nada y la desesperación. Entonces hay un problema de actitud también detrás de los actos de suicidio. Así, el sacerdote Fernando Colomer, en su charla catequética Esperar contra toda esperanza, anota lo siguiente: ahí donde tú no ves salida,
Dios puede abrir una salida. ¿No se encontró el pueblo de Israel con el ejército del faraón que venía detrás de él y el mar rojo delante de él, y por lo tanto dijo, no tengo salida? Sin embargo, Dios abrió una salida. Por eso el que se suicida siempre se equivoca, porque se cree que no tenía salida. No tenía salida con tus fuerzas, pero existe Dios. Pensemos el ejemplo que está poniendo, el del pueblo de Israel. Esto está narrado en el libro de Éxodo. El pueblo de Israel está saliendo de Egipto y eventualmente el faraón va con su ejército a perseguirlos. Y esto cuando ellos están frente al Mar Rojo. Entonces, si van hacia atrás, el ejército del faraón los masacra. Y si van hacia el Mar Rojo, mueren ahogados. Entonces no había salida. Pero Dios abre el Mar Rojo para que ellos pasen. Así, cuando uno se encuentra en una situación muy difícil, muy desesperada, siempre hay la posibilidad de que Dios obre. Ojo, Dios no siempre va a obrar en la forma y momento en que nosotros queremos. El soberano es Él, no nosotros. Pero Dios sabe obrar en estas cosas. Entonces, cuando decimos esto es imposible de resolver, nos estamos olvidando de una variable adicional, que Dios existe y que para Dios no hay nada imposible. Entonces esa desesperación, esa desconfianza en Dios, ese tipo de actitudes de cerrarse sobre sí mismo, es lo que está en el fondo del drama del suicidio. Y por lo tanto son esas actitudes las que hay que combatir para no llegar a la situación lamentable del suicidio. Cuando nosotros pensamos sobre la cuestión del suicidio, y más aún si conocemos a alguien cercano y querido que se ha suicidado, ciertamente viene la pregunta sobre su posibilidad de salvación eterna. Pues bien, no tenemos por qué asumir automáticamente que toda persona que se suicidó necesariamente se condena. Esto no tiene por qué implicar una conexión necesaria. Pero por mayor precisión veamos lo que nos enseña el Catecismo de la Iglesia Católica. En el numeral 2283 dice: no se debe desesperar de la salvación eterna de aquellas personas que se han dado muerte. Dios puede haberle facilitado por caminos que solo Él conoce la ocasión de un arrepentimiento salvador. La Iglesia ora por las personas que han atentado contra su vida. Esa es la enseñanza oficial de la Iglesia. Ciertamente el suicidio es pecado, como hemos establecido en la respuesta a la primera pregunta, y es un pecado que es grave, objetivamente hablando, considerado en sí mismo. Pero esto no implica automáticamente afirmar que el suicida siempre se condena, porque hay la posibilidad de que Dios habilite caminos de arrepentimiento para estas personas. Así, por ejemplo, el mismo Papa Francisco, según se reporta en Así Prensa el 10 de septiembre de 2020, dice lo siguiente: me ayuda lo que el cura de Ars dijo a aquella viuda cuyo marido se había suicidado lanzándose del puente al río. Dijo: señora, entre el puente y el río está la misericordia de Dios. Entonces hemos de confiar en la misericordia de Dios. Adicionalmente, debe apuntarse que objetivamente hablando, el suicidio es pecado en sí mismo. Es algo intrínsecamente malo y un gran mal. Pero la culpabilidad subjetiva del suicida puede variar. Hay elementos que son agravantes o atenuantes de culpa. Entonces, frente a un mismo acto objetivamente malo, la culpabilidad subjetiva de dos personas distintas puede variar en función de sus circunstancias, sus sentimientos, sus pensamientos, su grado de conocimiento al respecto, etc. Esto lo señala el propio Catecismo de la Iglesia Católica, cuando en el numeral 2282 apunta: trastornos psíquicos graves, la angustia o el temor grave de la prueba, del sufrimiento o de la tortura pueden disminuir la responsabilidad del suicida. Ojo, esto sigue siendo pecado, no se dice que se elimina la responsabilidad moral del suicida, pero sí se dice que se puede disminuir. Y en consecuencia, Dios, que juzga conforme a la conciencia, pues podrá tener mejor en cuenta todos estos elementos. Es importante que estemos al tanto de las consideraciones que se deben tener en cuenta si es que uno tiene tendencias suicidas o si es que conoce a personas
que tienen tal tipo de tendencias para procurar pues encauzarnos con base en estos criterios y evitar tal tipo de mal. En específico, hay un buen artículo en internet de Yelin Jaffe y Jane Segal titulado Are You Feel Suicidal? En el que se dan algunos consejos a tener en cuenta frente a este tipo de situación. Leamos por ejemplo un fragmento de este artículo. Dice: no importa cuánto dolor estés experimentando ahora, no estás solo. Muchos de nosotros tenemos pensamientos suicidas en algún punto de nuestras vidas. Pensar en el suicidio no es un defecto de carácter y no significa que estés loco o eres débil. Algunas de las personas más bellas, admiradas, necesarias y talentosas han estado donde estás ahora. Nosotros podemos encontrar en ocasiones personas geniales, grandes deportistas, artistas, escritores, conferencistas, etc., que relatan que en algún momento de su vida estuvieron al borde del suicidio. Entonces, si hay alguno que tiene tendencia suicida, que recuerde ello, que tome en cuenta ello, que tú tengas ese tipo de pensamientos, no debe ser algo que te determine como que ya tu vida no vale nada. Porque resulta que hay personas extremadísimamente valiosas, exitosas, bellas, importantes, que contribuyen mucho al mundo, que en determinado punto de su vida han pensado en el suicidio. Entonces, uno no debe dejarse llevar, debe dar un paso atrás, tomar un respiro y ponerse a pensar. Y aquí hay unas consideraciones que se nos dan en el artículo, adicionalmente, de forma muy puntual. 5. Recuerda. 1. Tus emociones no son fijas, están cambiando constantemente. La forma en que te sientes hoy puede no ser la misma en que te sentiste ayer o te sentirás mañana o la próxima semana. Por ejemplo, si alguno ha tenido un momento en que ha estado al borde del suicidio, supongamos que cuando tuvo X años, digamos, no sé, 17, 23, 26, y supongamos que sea una persona de 28 años, ok, que haga el análisis de lo que sucedió entre la época en que empezó en el suicidio y el momento actual. ¿Y acaso absolutamente todo ha sido sufrimiento? Con una altísima probabilidad, o prácticamente con certeza, uno va a encontrar que luego de haber pensado en el suicidio y no haberlo concretado y seguir con la vida, eventualmente las emociones de uno se ajustaron. Claro está, la vida no es perfecta, uno tiene problemas, miedos, frustraciones y todo ello, pero no todo es dolor, no todo es sufrimiento, y uno también ha tenido momentos felices. Entonces, cuando uno piensa con un evento dramático de su vida, en este momento mi vida se acabó para siempre, cuando uno piensa así muchas veces se equivoca, porque después pasan las semanas, los meses o los años y eventualmente la vida sigue y no es que se acabó. Hay muchas personas, de hecho la gran mayoría de personas, que en algún momento de su vida con un suceso dramático dicen aquí se acabó todo, pero han sabido seguir adelante. Entonces, que tú te sientas extremadamente mal en un momento, no debes ponerlo como un absoluto que va a ser constante en tu vida. No te vayas a suicidar por eso, te perderías de muchas cosas maravillosas. 2. Tu ausencia creará dolor y angustia en la vida de tus amigos y seres amados. Efectivamente, si tú te suicidas, vas a hacer un daño gigantesco a las personas que te aman. Si te suicidas, ¿qué va a sentir tu madre, tu padre, tus hermanos, tus hijos, tus amigos? ¿Qué les vas a dejar a ellos? Entonces, el suicidio es un acto en extremo egoísta por este motivo. Piénsalo 2 veces antes de hacer un daño tan grave a tus seres amados que no son culpables de esto. 3. Hay muchas cosas que todavía puedes lograr en tu vida. Hay personas que por algún fracaso amoroso, económico, profesional, familiar, dicen aquí se acabó mi vida y piensan en el suicidio. No, la vida sigue y muchas personas que han tenido grandes fracasos luego han tenido grandes éxitos. 4. Hay visiones, sonidos y experiencias en la vida que pueden elevarte y que te perderías. Si todavía no has vivido a fondo la vida espiritual, la vida con Dios, no sabes lo que Dios te puede tener deparado para el futuro, no cortes las posibilidades ahora.
5. Tu capacidad para experimentar emociones placenteras es igual a tu capacidad para experimentar emociones dolorosas. Sí, ciertamente ahora puedes estar sintiendo mucho dolor, pero tienes la capacidad también de ser feliz. Y bueno, esto es lo que hemos visto por hoy. Nos vemos en un siguiente programa.